Hoy damos continuidad a la tercera semana de la serie Las moscas en el ungüento. Las moscas en el ungüento. Y si recuerdan, la primera semana hablamos acerca de cómo Dios, a través de la Biblia, define lo que es el ungüento. Y Él define lo que son las moscas en el ungüento. Y en Eclesiastés capítulo 10, verso 1, te dice que las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé un mal olor, dé un mal hedor. En otras palabras, cuando las moscas mueren, quedan atrapadas ahí, no pueden salir, comienzan a descomponerse y producen un mal olor. Esta era una alegoría, básicamente dejándonos saber que cuando hay cosas pequeñas en nuestra vida que se infiltran, impactan impactan toda nuestra vida. Y la primera semana inclusive hablamos acerca del aceite de la unción en el libro de Éxodo y los distintos componentes y cómo Dios equipara la unción con el Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de eso, vimos en Hechos 10:38, y sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. La semana pasada, los que estuvieron aquí, aprendimos acerca de la vida de Saúl. ¿Recuerdan eso? Y hubo 5 áreas, el cual la raíz era el celo. Saúl estaba celoso de David porque había sido dotado con unos dones. Y aprendimos que cuando nosotros le tenemos miedo a los dones de los demás, cuando hay celo en nuestro corazón, cuando le tendemos trampas, son moscas y pequeñeces que se van acomodando en nuestro corazón, pero a fin de cuentas afectan la unción. Así que si no lo has escuchado, te invito a que te conectes en nuestra página de internet o en YouTube, y ahí puedes accesar las pláticas de la semana pasada. Hoy más que nada quiero tener una conversación con ustedes bien pastoral. Una conversación pastoral que yo espero que despierte de forma corporativa dónde está el corazón de North Place como iglesia. Yo quiero que vayamos identificando aquellas cosas que arruinan la unción en la vida de una iglesia. Aquellas cosas que de forma corporativa poco a poco se van pegando a la iglesia, se van uniendo a la iglesia y afectan nuestra perspectiva. Pero antes de continuar, yo quiero que mires lo que tengo en mis manos. Yo creo que bastante conocido por todos, ¿verdad? Qué lindo se ve, ¿verdad? Y así, imagínate que alguien te diga, te voy a entregar uno de estos a la salida. Y se rieron, ¿verdad? Y tú te lo llevas a tu casa y qué bueno, qué alegría. Son 100, así que qué bendición, diría uno, ¿verdad? Pero imagínate que cuando vayas a utilizarlo, a pagar con él, a la cajera, te digan, no tiene valor. Porque si lo lees más de cerca, dice, Motion Picture Note Tender Not Legal. O sea, ¿usted se acuerda de ese dinero que usan en las películas que estallan miles y millones de dólares en las películas? Ese es este tipo de billete. Se parece lo suficiente, pero si yo te permitiera tocarlo, si te permitiera palparlo, si lo miras más de cerca, te lo llevas a tu casa y lo miras, te vas a dar cuenta que es un billete falso. Pero ¿sabes que así ocurre en la iglesia? Nos hemos distanciado tanto de la presencia de Dios que a veces no nos damos cuenta cuando lo que estamos enfrentando es algo falso o no es lo auténtico. Y la conversación de hoy gira acerca de la autenticidad de la unción en la vida de la iglesia. Yo quiero hablarte hoy a ti como parte del cuerpo de Cristo. O si eres nuevo o nueva y estás buscando una iglesia, esta conversación es bien relevante para ti, porque te va a decir qué cosas son importantes cuando tú estés buscando una iglesia en la cual te quieres quedar, o en la cual quieres aprender y en la cual quieres crecer. No solamente para mirarlo en esta, sino para anhelarlo, para buscarlo, para discernirlo, para detectarlo. Demasiadas personas dentro de la iglesia son fácilmente persuadidos por una personalidad carismática sin una onza de unción de Dios en su vida. Es peligroso cuando no podemos diferenciar entre la influencia de Hollywood y la unción del cielo. De hecho,
Esta misma semana estuve leyendo un artículo que acaban de sacar. Hay una organización, el doctor George Barna, la organización Barna, quien una reputación increíble, dijo en la encuesta que le preocupa porque estamos al borde de una reforma. Pero la reforma no dijo de forma positiva, sino dijo revela la desaparición teológica de aquellos que son miembros de congregaciones protestantes. La encuesta de Barna reveló que el 60% de las creencias de quienes asisten a las principales congregaciones protestantes o evangélicas en Estados Unidos entran en conflicto directo con creencias bíblicas. A mí me dio mucho que pensar y me lastima mucho. Dice, había 3 conceptos fundamentales que el estudio estaba mirando. El primero, los individuos determinan su propia verdad y moralidad. El 60% de las personas en iglesias protestantes dijeron que eso sí estaba bien y era cierto. Segundo, que no hay ni un propósito objetivo ni trascendente en la vida. Y el 60% de la gente estuvo de acuerdo con eso. Y la tercera, solo le voy a dar 3 del estudio, dijo, las prácticas cristianas tradicionales como confesar nuestro pecado, orar y leer la Biblia no son tan importantes para la fe de uno. ¿Usted está conmigo hasta aquí? El 59% de los que asisten a las principales iglesias protestantes dice que no han nacido de nuevo. En otras palabras, no han tenido un encuentro con Dios ni han recibido su salvación. 59% de gente que viene a la iglesia los domingos. Un porcentaje aún mayor de personas no cree que la vida humana sea sagrada y cree que la Biblia es ambigua sobre el aborto. Y podría seguir así dándote todos los detalles del estudio. Pero en general, gran parte de la iglesia no lee la Biblia, no conoce la Biblia, esperando que el pastor o el facilitador o el líder de grupo tenga una unción lo suficientemente fresca y grande como para que se le pegue algo. No tienen conocimiento de la palabra y un encuentro suficientemente profundo. Es algo peligroso, porque cuando como cristianos vivimos de los restos del encuentro con Dios de otra persona, estamos en problema. Cuando no has tenido tu propia experiencia profunda con Dios y no conoces su palabra, te vuelves vulnerable a ser influenciado por cada mala doctrina, cada moda, cada iglesia de moda o cada predicador con el don de gente. La tragedia actual de dónde está la iglesia en Estados Unidos, no puedo decir Latinoamérica porque no lo he visto en un estudio, pero si me aventara y me aventurara puedo pensar que la cosa está igual. Pero esta tragedia donde se encuentra la iglesia y la coyuntura histórica donde está la iglesia hoy día no es algo nuevo en la historia. De hecho, Abraham tuvo un innegable un encuentro tangible, transformacional y personal con Dios. Y si tú vas al libro de Génesis, el capítulo 15, en ese encuentro con Dios hubo fuego del cielo, Dios se encontró con Abraham, él fue cambiado, marcado, fue algo bien personal. Génesis 15 dice, y sucedió que una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante. O sea, no había forma de describir lo que estaba pasando, pero Abraham lo describe como un horno humeante y una antorcha de fuego. Usted sabe cómo Dios guiaba a su pueblo en medio del desierto durante la noche. Una columna de humo durante el día y una antorcha de fuego durante la noche. Esto fue antes de eso, pero se le presentó una antorcha de fuego que pasó en medio de los animales de sacrificio. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Pero mira lo que ocurre en la próxima generación. Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 26, vete unos capítulos más adelante, 10 capítulos, el Señor se le apareció a Isaac. El verso 24, la noche de su llegada. Yo soy el Dios ¿de quién? De tu padre Abraham. Usted ve cómo Dios tiene que referirse para hablar con Isaac. No te dice, no te da algo de entrada y algo de información. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo. ¿Qué te dice cuando alguien le tiene miedo a Dios?
que no conoce a Dios. Porque Dios es perfecto amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Alguien que le tenga miedo a Dios no conoce a Dios y Dios le tiene que decir: no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Tuvo que serle claro: yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Y mira al final de ese verso lo que dice: lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Wow. No le dijo: lo haré a causa tuya. No lo haré por la relación que tenemos nosotros. Lo haré a causa de la promesa que le hice a mi siervo Abraham. Isaac tuvo un encuentro, pero fue a través del filtro del encuentro de su papá, Abraham. Esa es segunda generación. ¿Quieres ir a la tercera? Porque la cosa se pone peor todavía. Avanza una generación más y el hijo de Isaac se llamaba Jacob. De hecho, Jacob el engañador. Mira cómo va la cosa. O sea, tú has escuchado la historia de Jacob en el capítulo 27 de Génesis. Jacob hacía lo que fuera para manipular y para engañar, para recibir la bendición. Él engaña a su anciano padre Isaac para que le dé la bendición de Dios. Y vemos como 3 generaciones en la misma familia hubo una espiral descendiente. Y yo quiero que me escuches, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, hermano, gente joven de esta generación. Abraham es la primera generación, oración y encuentro personal con Dios. Isaac, segunda generación, y fue la herencia, en otras palabras, los carbones que quedaron encendidos de su padre Abraham. La tercera generación, Jacob, ¿qué hizo? Engaño y mentira. Trucos y mentiras para recibir lo que es gratuito de parte de Dios, la bendición. Ese mismo ciclo se ha repetido por miles de años entre el pueblo de Dios. No es una maldición, no es que siempre es así, pero si no nos ponemos las pilas, así es. Una generación lo entrega todo ante Dios: oración, a sacrificio, lágrima, entrega, dedicación, encuentro personal con Dios que estremece la tierra. La próxima generación vive del residuo de lo que vivió la generación anterior y las historias y los testimonios de la generación anterior. Viene la tercera generación y anhela algo por lo cual están hambrientos pero vacíos. Pero no están dispuestos a pagar el precio y terminan por recurrir a falsificaciones y sustitutos de segunda. No oigo muchos amén hoy, pero está bien. Se pone mejor la cosa. Encuentro personal, herencia y luego sustitutos y trucos. Podemos ver la misma historia repetirse en tiempos recientes. Tú miras la historia de este país. 3 generaciones atrás. En este país se llevó a cabo uno de los avivamientos más importantes de la historia de este país, que se remonta a principios del siglo XX, en la calle Azusa. Un levantar y un despertar espiritual que remeció los 4 rincones del mundo. La próxima generación, la generación siguiente, en otras palabras, la generación de mis padres técnicamente, se rebeló contra los estrictos estándares de la generación anterior. Hicieron alarde de su rebelión a través de la revolución sexual de los 60, de los 70. ¿Se acuerdan de eso? Y las drogas y la libertad y el libertinaje. Y empezaron y comenzaron a tener familia. Luego sus hijos empezaron a hacer preguntas que ni los festivales de Woodstock ni las drogas podían responder. Regresan todos a la iglesia, los baby boomers, y nacen las mega iglesias en los Estados Unidos. ¿Usted está viendo? Luego llega mi generación, queriendo el poder que viene de la unción, pero no está dispuesta a vivir de tal manera que lo atraiga. O no está dispuesta a pagar el precio en oración para verlo. Así que más que cualquier generación, antes que nosotros, hemos llevado a la iglesia por un camino de segunda, conformándonos con imitaciones baratas de la unción y con falsificaciones populares y estrategias.
Si me conoces, yo sabes que estoy totalmente a favor de la excelencia, a favor de la programación. Estoy totalmente a favor de hacer todo lo que sea necesario para que la próxima generación reciba un mensaje antiguo de manera comprensible a esta nueva generación. Pero ni el humo, ni las luces, ni los líderes de adoración talentosos, ni predicadores con carisma, ni grandes edificios modernos, nunca serán suficientes en sí mismos para cambiar, transformar la eternidad de una persona o traer libertad a una familia. Hagamos todo lo que podamos para involucrar a esta generación. Pero ni pensemos por un segundo que podemos impactar a esa generación sin la unción de Dios como iglesia. Sin la unción no tenemos esperanza. Todos necesitamos desesperada una unción fresca para liderar en mi trabajo, liderar mi familia, liderar en la iglesia y tener un impacto más allá de mi realidad inmediata. Sin Él, sin Dios, toda nuestra relevancia es simplemente una copia sin efecto alguno. Seríamos como un billete falso que a la distancia se mira bien, pero no vale nada. Esto realmente no tiene ningún valor en lo absoluto. Sin Él, nuestra relevancia simplemente es una copia. La superficialidad de nuestra generación, de mi generación, han dejado a la mayoría de los hijos de esta generación rechazando a Dios, rechazando por completo a la iglesia. El 80% de los muchachos que se crían en la iglesia, cuando cumplen 18 años, dan la vuelta para nunca más regresar. De hecho, Barna, en el estudio que dio a conocer esta semana pasada, dijo: solo el 2% de la generación del milenio, los millennials, tienen una perspectiva o un punto de vista bíblico. Y la próxima generación, que es la generación Z, es peor aún la cosa. Están cansados de las imposiciones de la iglesia, de la hipocresía, de los prejuicios fariseicos de la religión. Y ¿saben lo más triste? Que estas iglesias piensan que están representando a Jesucristo. Esta generación de hoy día tiene hambre de algo real, tiene hambre de algo auténtico. La generación próxima, que es la generación de mis hijos, ellos quieren algo auténtico. No han rechazado a Cristo. Lo que han rechazado es la versión falsa y no auténtica de la iglesia y la fe raquítica que hemos modelado a la próxima generación. Precisamente el propósito fundamental de la primera carta del apóstol Juan al escribirla fue ese. Mira lo que él dijo. Él estaba diciendo a los primeros creyentes la importancia de no sustituir lo real por una falsificación. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Y mira lo que Él dice después: les he escrito esto acerca de los que los engañan. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él, de Dios el Padre, permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. La unción en la vida del cristiano es súper importante. El vacío y la necesidad en nuestras vidas no puede ser ocupado con un sustituto hueco o una imitación barata. Y sin embargo estamos viviendo en una hora donde los sustitutos en la iglesia abundan, donde hemos sustituido la unción original por una imitación. Pensamos que podemos sustituir la unción del Espíritu Santo por otras cosas. Un niño chino que quería aprender del jade se fue a estudiar con un gran maestro, súper talentoso. Y en su primera clase, el maestro lo que hizo fue poner en su mano
un trozo de la piedra preciosa y le dijo, sujétala con fuerza. Le dijo, sujétala con fuerza. Y luego empezó a hablarle del cielo, de las estrellas, del sol, de los hombres, de las mujeres, de la filosofía, de la matemática. Y al final de la hora lo envió a su casa. Y al próximo día llegó el estudiante deseoso de aprender y le dijo, sujeta la piedra del jade. Y empezó a hablar del sol y la filosofía y el clima y la política y todas las cosas. Y así día tras día hablaba de todo y cuánto, y le ponía la roca en la mano, la piedra preciosa. Y al final de la hora y media, se la quitaba. Un día después de 1 mes y medio, ya el estudiante desesperado y decía, ¿cuándo será el día que me va a enseñar acerca de lo que es el jade, que fue lo que yo vine a aprender? Y como casi a 2 meses de entrada el estudiante seguía yendo, y ese día él le puso una roca en la mano. Y el estudiante, al apretarla, la soltó y le dijo, esto no es un jade. Y le dijo, has aprendido tu lección, se acabó la clase. Porque él pudo reconocer la diferencia entre una roca y un jade sin haber impartido o compartido palabra. Porque él había sentido el jade, olido el jade, había palpado el jade, lo había tenido cerca y estaba cerca del jade. Y cuando venía lo falso, inmediatamente lo soltó. ¿Sabes qué? Estaba hablando hace poco con uno de los agentes del FBI, y cuando ellos le están enseñando a identificar un billete falso, no les enseñan todos los billetes falsos que hay en el mundo, habidos y por haber. Ellos los hacen que se familiaricen con el original. Porque mientras más tú conoces lo original y lo auténtico, más fácil se te va a hacer detectar lo falso y lo que no es genuino. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Lo auténtico no se identifica haciendo críticas a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Lo auténtico se identifica estando de rodillas con Cristo, estando a sus pies, estando intercambiando su palabra en oración y en conversación. No es criticando a todo lo que no me parece que es la unción. Yo voy a descubrir y a discernir la verdadera unción al momento en que me den algo en que no es Cristo. Pero como la iglesia ha estado tan distraída que el billetito se ve bien, ¿sí o no? De lejos se ve bien. Así ha pasado en nuestro tiempo. Estamos viviendo en una época de imitaciones baratas. Y ha pasado tanto tiempo desde que algunos de nosotros hemos sentido la presencia real de Dios que ni siquiera recordamos lo que nos estamos perdiendo. Hemos estado tan alejados de su presencia real que ni tan siquiera nos hace falta. Nos conformamos con venir a la iglesia, cantar 3 canciones, dar mi ofrenda, escuchar la plática y regreso el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo. ¿Y sabes qué? Hay más. Hay más. Hay mucho, mucho más. No dejes que ninguna otra cosa que no sea Dios te satisfaga. Haz de la unción, de la presencia de Dios en tu vida, tu foco, tu esperanza, el deseo más profundo de tu corazón. No te conformes con un sustituto barato cuando Él está ansioso por tocarte con su unción. Él está ansioso por tocarte con lo que es real. Mientras hablaba y me preparaba, me recuerda la historia de Roboam. En Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, el capítulo 12, dice que cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, piensa en eso por un momento, cuando no hay necesidad, cuando todo marcha bien, cuando las cosas van bien en el trabajo, cuando estamos, piensa en lugar de Roboam, cuando estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor. Y todo Israel lo siguió en este pecado. Era el líder del pueblo de Israel. Y lo que un líder hace con medida, sus seguidores lo harán en exceso. Lo que mamá y papá hacen con medida, sus hijos lo harán en exceso. Esa te la dejo ahí para que se asiente. Porque a veces pensamos es que una mosquita chiquita no daña mi ungüento.
pero tienes 6 o 8 o 12 o 14 pares de ojos que te están mirando y te están observando. Y tú dices, no, pero es que yo soy lo suficiente maduro y madura, eso a mí no me hace nada. Roboam alejó al pueblo de Dios y por eso Dios levantó su mano protectora del pueblo. Un ejército enemigo invade y saquea el templo y roba más de 300 escudos de oro que había construido Salomón para estar al frente y a la defensa del templo. Mira lo que le ocurre a Roboam, y esto le ocurre a cada uno de nosotros cuando nos alejamos de la unción. Roboam empezó a preocuparse por lo que la gente diría, por lo que la gente pensaría, y en un esfuerzo por minimizar el aguijón de la derrota y darle un mejor giro a la situación, Roboam ordena a sus hombres que trajeran escudos de bronce. Y le dijo, pulan bien los escudos de bronce y pongan guardia frente al templo, cosa que cuando el sol le dé a los escudos de bronce, la gente que va a estar un poco más alejada piense que brillan como el oro. ¿Está conmigo hasta aquí? Él había sustituido lo original y lo auténtico por lo artificial y por lo falso. En la iglesia hoy día lo triste es que tenemos demasiados escudos de bronce, tratando de mantener entretenida a la multitud cuando el Espíritu Santo hace rato que abandonó el edificio. Y lamentablemente muchos cristianos están mirando escudos de bronce y sustitutos baratos y ni siquiera lo saben. Uno de los versos más tristes que encontramos en la Biblia es cuando Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Un hombre fuerte, y dejó adormecerse por su novia que se llamaba Dalila, y ella lo puso en su regazo, en su faldita, y lo durmió y lo durmió y lo durmió, y luego le cortó el cabello, que era donde estaba su fuerza y su voto. Y mira lo que dice Jueces capítulo 16 verso 20. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Estuvo mirando tanto tiempo lo sustituido que se había olvidado de lo auténtico, se había olvidado del aroma agradable que es estar frente a la presencia de Dios. La unción se había ido de Sansón y ni siquiera lo sabía. Mi oración es que al menos estemos lo suficientemente familiarizados con la presencia de Dios y con su unción que nos moleste cuando falte. ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste porque no estabas sintiendo la unción de lo alto? Porque te sentías distante de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por estar frente a la unción y a la presencia de Dios y recibir más de esa unción, recibir más de su Espíritu Santo? El mayor peligro de una plática como esta para nosotros que llevamos mucho tiempo en la iglesia o por algún tiempo, el mayor peligro de un llamado profético como este es que cuando escuchamos una palabra como esta se nos conmueve el espíritu y nuestro corazón y decimos amén, aunque sea calladito. Necesitamos regresar o volver a blanco. Y por lo general ese espacio en blanco lo llenamos con lo que fue significativo para nosotros cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios. Y debido al ídolo de la nostalgia, deseamos volver a crear lo que era cuando nos encontramos por primera vez con Dios. Es decir, es que si volviéramos a cantar este tipo de canto, vendría la unción. Si predicáramos de esta manera, habría más unción. Si volviéramos a esta estructura y nos reuniéramos más veces, habría más unción. Si tuviéramos este programa o ese programa, es que tenemos que hacer y volver y hacer. Y sin darnos cuenta, nuestra arrogancia y nuestro ego ha metido a Dios en un cajón. Y pensamos que si solo lo sacamos del cajón, se va a mover de la misma manera en que lo hizo cuando tuvimos nuestro encuentro y nuestra experiencia. Terminamos hasta forzando nuestras opiniones y nuestras preferencias en la próxima generación. Quizá debamos dejar de trazar líneas en el lienzo y dejar de decirle a Dios por dónde y por dónde no puede pintar. Es como
Si hiciésemos un dibujo de estos que aparecen en el libro de colorear y le dijéramos a Dios, pinta dentro de mi dibujo? ¿Por qué no podemos simplemente darle a Dios el lienzo en blanco de nuestra vida, el lienzo en blanco de esta iglesia y dejarlo a Él, que Él haga lo que a Él le plazca en esta generación? No sacrifiquemos un nuevo mover de Dios. No sacrifiquemos un enfoque fresco en la unción por estar tratando de meter a Dios en 1995. O en 1970, o en la semana pasada, o en el 2005, que nuestra vida sea un lienzo en blanco y que North Place sea un lienzo en blanco donde le digamos a Dios, Señor, a partir de hoy, escribe tú tu historia en mi vida. Llena mi vida, lléname de tu unción, llena este lugar de tu gracia, de tu presencia, de tu bendición. Eso es lo que cuando tú le abres ese corazón a Dios, realmente estás invitando la unción a tu vida. Y la unción no es algo que solo se siente, la unción es algo que también se vive. La unción no se vive nada más que dentro de la iglesia. La unción se vive especialmente fuera de la iglesia. Y si se lo he dicho una vez, se lo he dicho 1000 veces. Se vive en tu relación. La semana pasada hablamos, cuidado con tocar al ungido o a la ungida. Y dijimos, tu pareja es una ungida de Dios. Tu pareja es un ungido de Dios. Tus hijos son ungidos. Tus compañeros de trabajo cristianos son ungidos. Entonces, la realidad es que tenemos que tener cuidado porque lo que Dios hizo en nosotros nos transformó a nosotros, pero queremos que ahora Él transforme la próxima generación. De hecho, la Coca-Cola hace unos años tomó una decisión. Ellos, hoy la cosa está buena, Coca-Cola y billetes de 100. No se pueden quejar, no se pueden quejar. Entonces, ¿qué ocurrió? La Coca-Cola fue inventada en 1886. Y John Pemberton introdujo la Coca-Cola en Atlanta, Georgia, hace menos de unos 100 años, diría yo, ¿verdad? 1886, 100 y algo de años. Y quiero compartir contigo lo que muestran las encuestas. 97% del mundo ha oído de la Coca-Cola, ha oído hablar de la Coca-Cola. El 72% del mundo ha visto una lata de Coca-Cola. El 51% de la población del mundo ha probado una Coca-Cola fría y helada. Todo por el hecho de que hace años la empresa se propuso como misión corporativa poner una Coca-Cola en las manos de cada persona en el planeta. La iglesia debe prestar atención y poner oído. El 97% del mundo ha oído hablar de un agua carbonatada con azúcar y caramelo. Mientras que 2.000 millones de personas en el mundo tienen poco o ningún acceso a las nuevas de Jesucristo después de 2000 años. Y eso en parte porque nos gastamos demasiado tiempo ocupados discutiendo sobre el empaque y no el contenido. Cuando la Coca-Cola estaba poniendo su refresco en 773 millones de personas al día, dijeron, eso no es suficiente. No es suficiente. Yo no sé si usted se acuerda cuando la Coca-Cola cambió la receta, de la receta original a la nueva Coca-Cola. Ustedes son bien jovencitos, pero los que somos de más de 25 nos acordamos, ¿verdad? Cambiaron la receta. ¿Sabes por qué? Porque le dieron a probar a la gente. Y en una encuesta donde la gente estaban vendados, no podían ver, escogieron Pepsi como 5, 4 o 3 veces a 1. Y la Coca-Cola dijo, vamos a cambiar la receta. Y cambiaron la receta a la nueva Coca-Cola. La nueva Coca-Cola casi lo lleva a la quiebra. Se llamaba The New Coke. Y luego la otra se llamaba The Original, la original. La nueva receta casi lo lleva a la quiebra. ¿Por qué? Mira lo que había ocurrido. En la prueba, cuando tú te tomabas un poquito de Pepsi, la gente escogía la Pepsi por sobre la Coca-Cola en un sorbo. Pero cuando se estaban tomando una botella completa de Pepsi, la repulsaban porque decían que era demasiado dulce.
¿Usted está conmigo hasta aquí? Y la Coca-Cola cometió uno de los errores más grandes en su historia. Porque esto es lo que ocurre. Cuando tú te tomas un poquito de lo artificial, te sabe bien. Pero cuando te toca comértelo todo y te das cuenta que en dónde te has metido, porque dejaste lo original y lo auténtico y ahora te estás tomando lo que aparente era más dulce, ahora te repele y nunca es suficiente. Y la Coca-Cola, sabiendo todas estas cosas, dijo: queremos poner una Coca-Cola en las manos de cada persona, pero el problema era la botella de vidrio. No se podía transportar a todos los lugares en el mundo, no era fácil, no era accesible, no se podía producir en todos los lugares en el mundo. Y entonces la botella de vidrio fue un problema porque ya no se hacía asequible. Y la Coca-Cola dijo: no importa cómo llegue, lo importante es que llegue. No importa cómo llegue la Coca-Cola, el empaque no es lo importante, es la misma fórmula, la misma esencia en diferentes envases. Eso fue lo que hizo la Coca-Cola y ya te dije el éxito que tuvieron en varias décadas. La iglesia no hacemos lo mismo. La iglesia, tú tienes la gente de la botella de vidrio que canta de himnarios, le gustan los himnos, le gusta cantar de esos himnos. Están interesados en las tradiciones, en la estructura, se preguntan dónde se fueron las escuelas dominicales, qué pasaron y por qué no están aquí, por qué no tenemos más servicios o reuniones durante toda la semana. Aman a Cristo con todo su corazón, con toda su fuerza. Realmente tienen algo real en ellos, pero a menudo son críticos de cualquier cosa que diga ser Coca-Cola que no esté en una botella de cristal. Porque esta es la forma en que lo hizo mi abuelita, mi bisabuelita, y debería ser así, porque así fue que yo encontré a Cristo. Auténtico, pero críticos de cuando llegó la lata. La lata de aluminio. Estos son los que piensan que Marco Sweet, Marino y Manuel Bonilla son los cantantes de moda todavía. Si se salieran con la suya, todavía tuviésemos aquí un arreglo floral artificial plástico que no se podía ver ni el predicador. Y las alfombras rosas y color verde. Estos son los de la lata. Aman de aluminio. Aman a Dios con todo su corazón, porque dentro de ellos tienen la misma esencia que la botella de cristal. Aman a Jesús con toda su fuerza, pero piensan, los de la botella de cristal son demasiado rígidos y anticuados, y los de las botellas de plástico son demasiado modernos y flexibles, y son críticos de ambos. Son los de la lata de aluminio. Más reciente, llegan los de la botella de plástico. Y ellos también aman a Jesús. Y ponen nerviosos a los de la botella de cristal y los de la lata de aluminio. Los ponen nerviosos porque como buena botella de plástico saltan en la plataforma, brincan, se mueven y ponen a todos los de la lata y los del vidrio medios nerviosos. Esos son los que les gusta Hillsong y Bethel y Elevation y Funky y Barak y Cari Job y Redimidos. Sus iglesias tienen luces móviles, pantallas gigantes, tienen negro dentro de la iglesia y para empeorar las cosas sus predicadores favoritos usan jeans ajustados, t-shirts, playeras y recortes de pelo moderno. Ellos no están enojados con nadie, pero a menudo se preguntan por qué es que ni los de cristal ni los de la lata le caen bien. ¿Por qué es que los miran tan mal? ¿Por qué no le caen bien a ellos? No lo entienden. ¿Qué hay en esta botella? Coca-Cola. ¿Qué hay en esta lata de aluminio? Coca-Cola. ¿Y qué hay en esta botella de plástico? Coca-Cola. El empaque no importa, mientras la esencia siga siendo la misma. Pero esta generación quiere imponer en esta generación su empaque, su embalaje. El empaque no importa. La Coca-Cola llegó a millones de personas mientras la iglesia del Cristo resucitado se está discutiendo en qué empaque debemos llevar la esencia, la grandeza del evangelio y el poder de la resurrección. Esa es la diferencia. No quiero que perdamos de perspectiva.
la influencia que nosotros podemos tener en la próxima generación que se nos está perdiendo. Porque esa generación está buscando lo auténtico. Yo no quiero que los niños que vivan en nuestra generación sean el producto de las moscas en mi ungüento. Yo no quiero que esta generación viva de las sobras de la generación anterior. Tenemos que comenzar a humillarnos delante de Dios, pedir perdón como persona, pedir perdón como iglesia, como nación, y comenzar a desear su presencia como ninguna otra cosa. Eso es lo importante. Un verdadero deseo profundo, auténtico. Esta generación merece más que una vida artificial cristiana. Esta generación merece más que los traigamos y los invitemos a la iglesia. Esta generación merece que seamos un modelo, como lo fue Abraham, de un encuentro personal, auténtico y transformacional de Dios en nuestra vida, sin la relevancia del empaque, mientras que la esencia se mantenga íntegra, bíblica y centrada en quien Él es. No hagamos de nuestras preferencias nuestras doctrinas. No le impongamos a nuestra generación nuestro estilo de preferencia, porque es donde Dios se movió en mí, mientras que ellos se van a mover en la manera en que Dios quiera. Dios es un Dios extraordinario. Estamos viviendo en un momento increíble, donde si prestas demasiada atención a lo que la cultura te está diciendo, te dice que la iglesia va a desaparecer. Eso es mentira por dos razones. Primero que nada, porque su fundador dijo: esta es mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Puede que se mire diferente, puede que se reúnan diferente, pero la iglesia de Cristo no va a desaparecer. Hay gente que anda caminando como si la iglesia hubiese desaparecido o fuese a desaparecer. La iglesia no va a desaparecer. La iglesia en línea tampoco va a sustituir la iglesia en persona. La iglesia en línea, una vez pase la condición y la situación de la pandemia, la situación en línea se va a convertir como la puerta de entrada. Eso es como cuando usted conoce a alguien en línea. Usted lo saluda y comparten y se conocen y buscas todos sus perfiles y lo investiga. Pero si la persona realmente quiere establecer una relación con ella, ¿qué es lo que buscan después? Vamos a conocernos en persona. Hay algo cuando tú te reúnes en persona. Hay algo que ocurre a nivel corporativo. Y claro, las personas que hoy día no pueden venir, de ninguna manera queremos ser irresponsables. Queremos ser responsables. Quédese en su casa. Hay condiciones preexistentes, hay situación que no nos permite reunirnos. Pero lo que te estoy diciendo con esto, la iglesia no ha pasado de moda. La iglesia que aman sus modelos más que lo que aman la misión, morirán y desaparecerán. Pero la iglesia de Cristo reunida está aquí para quedarse. Pueden desaparecer iglesias, denominaciones completas. El cristianismo del consumidor sí que va a morir. Y va a surgir un discipulado auténtico y desinteresado. Muchas de estas generaciones bien consumeristas, dejan de ir a la iglesia porque no atendió mi necesidad. En el futuro el que va a la iglesia es porque está sirviendo, está conectado y va a participar y celebrar lo que Dios hizo durante la semana en su vida. Los domingos tienen que ser más acerca de lo que damos que lo que recibimos. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Los domingos tienen que ser más acerca de lo que damos. ¿Qué le doy? Mi adoración a Dios, mi entrega a Dios, mi corazón a Dios, todo lo que soy a Dios, mi pecado, mi logro, mis éxitos, mis tristezas, mi alegría, mi depresión, mi enfermedad. Vengo con todo eso el domingo, todo lo que yo soy. En el trabajo alguna gente te dice: deja los problemas en tu casa. Aquí yo le digo: traiga todo el empaque y si necesita valijas extras se las prestamos. Porque aquí en un momento en su presencia Él te transforma, Él te vivifica. La unción auténtica liberta, cambia, transforma, genera cambios auténticos. Pero eso no puede seguir
Si realmente vengo a la iglesia, salgo de la iglesia, vengo a la iglesia y se convierte, según voy al trabajo, voy a la iglesia. No. La iglesia eres tú. Y cómo tú vives la semana refleja la reunión corporativa aquí hoy. Como nación estamos viviendo en un momento crítico, donde la unción es más importante que cualquier otra cosa, después de haber recibido a Cristo. Y yo quiero que nos pongamos de pie porque quiero compartir esta oración contigo. Quiero orar esta oración contigo. O más bien quiero que oremos esta oración juntos. Y al final, a la salida, vamos a poner uno de estos en tus manos. Es una oración nacional de arrepentimiento. Es una colección de oraciones desde el libro de Daniel, replanteados, hasta libros de oraciones puritanos, hasta oraciones de arrepentimiento nacional más recientes, y algunas de esas las puedes ver en la referencia que están en internet, o sea, en los enlaces de páginas que tenemos aquí en la impresa. Pero yo quiero que repitamos a una voz. Es una oración de arrepentimiento, una oración que apela al orgullo humano y pide reemplazarlo por la auténtica unción de Dios en mi vida, en la de mi familia, en la de este país por completo. Y yo quiero que te la lleves y ores esta oración de aquí al día de las elecciones. Hay muchas cosas que pueden pasar en los próximos 30, 90 días. Y nosotros estamos aquí para ser un ejemplo de lo que es la iglesia en la cultura, de lo que es Cristo en medio de la confusión, en medio del caos, en medio de la división, en medio de la incertidumbre. Más que nada, si esta nación necesita algo, es arrepentimiento. No hay unción sin arrepentimiento. Nuestra arrogancia nos dice, no, eso está bien. Nuestra indiferencia nos dice, todo está bien. Pero en Jesús hay más, mucho, mucho más. Yo quiero que la leamos todos juntos y la podemos poner en pantalla. Estamos. Voy a contar hasta 3 y al conteo de 3, si te sientes cómodo, quiero que ores repitas esta oración en voz alta. 1, 2 y 3. Padre, venimos a ti en oración porque tú dijiste: la oración de hombres y mujeres justos es poderosa y eficaz. Reconocemos el increíble derecho y el privilegio que se nos ha dado para entrar directamente en la presencia de la fuerza más potente y eficaz en el universo y audazmente pedir ayuda. Y Padre, te necesitamos desesperadamente. Hay fuerzas trabajando en nuestro mundo que desean robar, matar y destruir. Sabemos que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Si bien muchos están librando esta batalla en carne y hueso, somos muy consecuentes de su naturaleza sobrenatural. Por causa tuya y el honor de tu gran nombre, Señor, y en base a las promesas infalibles de tu palabra, no dejes que las fuerzas del mal y la oscuridad prevalezcan. Confesamos nuestro fracaso como cuerpo de Cristo en cumplir con nuestra parte del pacto. No hemos vivido como deberíamos. No hemos obedecido todos tus mandamientos. No te hemos colocado en primer lugar en nuestras vidas. No hemos amado ni liderado como nos has llamado a hacerlo. Es nuestro deseo de tener razón y en nuestro esfuerzo por ser escuchados no hemos sido amables ni considerados. Hemos abandonado el poder del Espíritu Santo al ignorar el fruto y desperdiciar los dones. Confesamos que nuestra nación se encuentra actualmente en un camino destructivo de idolatría al secularismo humano que busca alejarse de todos los aspectos de nuestra vida pública diaria. Le hemos mostrado a este país
Infinita misericordia le has mostrado y has derramado gracia sobre nuestra nación. Nos has liberado en tiempo de guerra, vuelto a unificarnos después de conflicto entre nosotros y has llenado nuestras vidas con abundancia. Tanto es así que tus bendiciones se desbordan y trascienden nuestras fronteras. Sin embargo, te damos por sentado. Venimos ante ti ahora con una desesperada necesidad de tu perdón. Confesamos que la libertad que tan gentilmente nos diste se ha convertido en una licencia para hacer lo que nos plazca. Nuestra cultura se burla de ti. Nuestros políticos, tribunales y jueces son estimados por encima de tu palabra. Hemos cambiado la espiritualidad genuina por el poder temporal, verdadera virtud por la celebridad hueca. Enseñamos a nuestros hijos la autocomplacencia y sin embargo permanecemos desconcertados ante las decisiones degeneradas de una generación. Codiciamos las cosas materiales, pero nos preguntamos por qué nuestras almas están vacías. Lamentamos los muros que nos dividen, incluso a medida que continuamos segregándonos uno del otro. Históricamente, cuando las naciones se desvían de ti, has enviado sequía y pestilencia e incluso abierto sus fronteras al saqueo de ejércitos extranjeros en un intento por llamar la atención de tu pueblo. Pero somos tan ignorantes del pasado o estamos tan cegados por nuestro orgullo nacional que ni siquiera podemos ver las señales de advertencia. Hemos dejado de percibir tus intentos por mostrar misericordia. Nos hemos reunido aquí porque tienes nuestra atención. Hemos venido a suplicarte gracia y misericordia. Retén tu ira. Torna a ti nuestros corazones. No lo merecemos, pero tú has demostrado una y otra vez que eres paciente, amable, amoroso, misericordioso y perdonador de ofensas. Por favor, Señor, por quien tú eres y no por lo que nosotros somos, escucha nuestra oración, escucha desde el cielo, perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra. Vivifícanos, oh Señor. Tu presencia es nuestra única esperanza. Impártenos tu pasión por la justicia, por sobre la complacencia. Haznos uno. Permite que la iglesia sea un faro de esperanza para un mundo dividido. Un pueblo libre para servirte a ti y a los demás con amor genuino. En el nombre fuerte, poderoso y misericordioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, por tu verdad. Que esta sea nuestra oración. Te invito a que me acompañes en este último canto mientras reflexionamos en esa oración corporativa y enfocamos nuestra atención, enfocamos nuestro corazón. Dice, haz de Él lo primero. Pon sobre Él tu atención. Haz de Él y tú y tu casa decidan hoy servir a Dios.